La restauración de la República, aspectos económicos, políticos y sociales. La restauración de la República Federal significó el fin del conflicto entre conservadores y liberales entre el triunfo de estos últimos. El siguiente paso era construir las bases económicas y políticas en un Estado que diera unidad a un país heterogéneo. Desde que México se convirtió en un país independiente, la población había pasado por años de lucha, lo que había provocado que existiera una escasa población, concentrada principalmente en el sur y centro del país. La igualdad que había prometido la lucha de independencia no sucedió. La mayor parte de la población vivía aún en la miseria. Además, el desorden del país por los años de lucha se veía acompañado de una alta improductividad provocada por el abandono de minas y haciendas. Anudando a esto, los caminos eran inseguros, provocando una complicada situación económica. La recomposición era una ardua tarea para la nueva república. Se puso énfasis en consolidar los procesos de secularización de la sociedad. Gobiernos liberales, Benito Juárez y Lerdo de Tejada. Una vez que cayó el imperio, Benito Juárez preparó las elecciones en las que competiría en dos liberales más. La contienda electoral fue ganada por Juárez, lo que generó un gran descontento entre sus enemigos políticos que cuestionaban su relación. Sus enemigos se multiplicaron cuando promovió la restauración del Senado. Juárez impulsó el gabinete de civiles. Los militares que asumían la victoria sobre el imperio de Maximiliano se sintieron provocados, en especial uno de ellos, Porfirio Díaz. Por otro lado, un interés primordial de Juárez era impulsar la deterioración económica mexicana. Una de sus medidas fue imponer el orden de la hacienda y limitar el presupuesto al ejército para reducir el gasto público. En 1871 Benito Juárez se reelige. Sin embargo, en esta ocasión Porfirio Díaz no se resigna y se pronuncia contra la reelección a través del Plan de la Noria. Promulgado el 8 de noviembre, los juaristas lograron contener el movimiento y Juárez llegó a la presidencia, pero su frágil salud hizo que muriera el 18 de julio de 1872. Aspecto económico. El porfiriato fue una etapa de claro crecimiento económico a través de la inversión extranjera. Los estímulos para invertir caracterizaron este periodo. No olvidemos que Porfirio Díaz heredó una situación económica complicada de los gobiernos que la antecedían. Las deudas con el extranjero y una hacienda pública en quiebra no beneficiaban a la nación. Aspecto político. La llegada de Porfirio Díaz a la presidencia representó... Tema 10. Consolidación del Estado y el institucionalismo. Introducción. La etapa moderna de nuestro país inicia en 1940. ¿Por qué en este año? Porque en él se pone fin al sexenio del general Cárdenas y da el inicio al sexenio del general Manuel Ávila Camacho. Esta sucesión pone fin a los conflictos armados por el poder y comienzan a consolidarse las instituciones políticas, económicas y sociales que surgieron de la revolución. Las transformaciones de nuestro país en esta etapa atraviesan varios planos. En lo político se logra la estabilidad. En lo económico hay una transformación de un México agrario a uno industrial, a consecuencia de un crecimiento económico sorprendente, el milagro mexicano. Finalmente, en lo social surgen ciudades y nuevos sectores. Explicación 10.1 Unidad Nacional y Civilismo. La llegada en 1940 de Ávila Camacho a la presidencia estuvo marcada por la crisis mundial. En septiembre de 1939, la irrupción de las tropas alemanas a Polonia había hecho estallar la Segunda Guerra Mundial, por lo que el presidente justificaba su llamado a la unidad nacional. Una vez concluido el maximato institucionalizando las ideas revolucionarias en el Partido de la Revolución Mexicana, en 1938,
La presidencia de la República sería ocupada únicamente por los candidatos del partido oficial, todos concluyendo sus periodos aparentemente sin mayores complicaciones. Ávila Camacho fue el último general que ocupó la presidencia. Los sucesivos presidentes fueron civiles que no llegaron a la presidencia por sus méritos en campaña militar. El licenciado Miguel Alemán, sucesor de Ávila Camacho, demostró que el centro del poder ya no se localizaba en los militares, e incluso estos ya habían dejado de ser parte del partido oficial. Se estableció que los miembros del ejército que desearan continuar las actividades del partido podían hacerlo, pero ahora como individuos. Para 1945 se señaló al Diario Oficial que la participación directa del ejército en las actividades del partido ponía en peligro la necesaria cohesión de los militares. Por lo tanto, estos debían permanecer ajenos a ella. Con esto se puso fin a la carrera política de los militares, cediendo el paso a los candidatos civiles del partido oficial. 10.2. El milagro mexicano. Durante esta etapa de la historia, años 40, México se esforzó por cambiar su organización económica. Años atrás, la economía se había caracterizado por el crecimiento y desarrollo del sector primario. La economía de nuestro país dependía sobre todo de actividades agropecuarias. Ahora intentaba desarrollar el sector secundario, la industria. Pasar de la exportación de materias primas al desarrollo industrial se lograría a través de un modelo económico denominado Firmó el 27 de marzo de 1913 el Plan de Guadalupe. En este documento se desconocía a Huerta y se reconocía como primer jefe del ejército constitucionalista a su signatario. Dicho documento también exaltaba la necesidad de una constitución. Pronto el Plan de Guadalupe fue secundado por un gran número de fuerzas revolucionarias y Huerta comprendió que debía abandonar la presidencia. En julio de 1914 renunció ante la Cámara de Diputados. Con este acto, Carranza triunfa y entra a la ciudad, asume la presidencia y de manera inmediata comienza a tomar medidas para contrarrestar a Villa y Zapata. Villa y Zapata exigían el nuevo gobierno el cumplimiento del Plan de Ayala, que reclamaba la restitución de tierras a los campesinos. El ejército carrancista, apoyado por la embajada norteamericana, contaba con los recursos y armas para enfrentar a Villa. Pronto la división del norte y de Villa caerían ante los ejércitos constitucionales. El mismo destino se esperaba para el ejército del sur encabezado por Emiliano Zapata. Vale la pena mencionar que en el sur Zapata estableció nuevas formas de trabajo apoyadas en la comunidad. Se echaron a andar ingenios y destilerías y se devolvieron las tierras a su pueblo. Estas medidas provocaron un gran apoyo de la población a la causa zapatista. Sin embargo, Zapata y Villa fueron vencidos, por lo que Carranza pudo centrar su atención en su proyecto constitucional. El proyecto carrancista estaba basado en la Constitución de 1857. Después de fuertes debates entre el ala radical y la conservadora, se concretó la Constitución donde se resaltaba el funcionamiento del Estado. Con un tinte social responsable, la Constitución otorgaba derechos a los ciudadanos en cuanto a la libertad, igualdad y seguridad. Asimismo, se establecía el derecho a la educación gratuita, los derechos laborales de los obreros y el pleno dominio de su suelo a la nación. Nuestra Carta Magna fue promulgada el 5 de febrero de 1917. El caudalismo revolucionario, después de la derrota del movimiento agrario encabezado por Villa y Zapata y el triunfo de Carranza, aparecieron nuevas rebeliones de los revolucionarios. Ahora el conflicto que se asomaba era la sucesión presidencial. Carranza consideraba que la presidencia debería recaer sobre un civil. Por otro lado, Álvaro Obregón, su colaborador, consideraba que él debía ser el sucesor natural. A sus ojos, su participación en el movimiento armado le daba la autoridad para merecer la sucesión. Ante la falta del apoyo de Carranza, los militares sonorenses decidieron apoyar a Obregón. Lanzaron el plan de Agua Prieta, que desconocía a Carranza, que intentaría trasladar su gobierno a Veracruz. En su tentativa fracasó y fue fusilado en Tlaxcalcingo. Cosio, 2010. Con la muerte de Carranza, ascendió al poder llamado